gusto estar aquí en esta mesa para tratar un tema tan importante para el país, para la nación. Me parece que ha sido un acierto esta convocatoria y desde luego nuestro agradecimiento a Porfirio Muñoz Ledo y a los organizadores de este importante evento. Porfirio decía hace un momento que el tema del petróleo, de los hidrocarburos y de la petroquímica básica no es un tema cualquiera en la Constitución. Porfirio decía, se trata de una decisión política fundamental. Y creo que esta es una idea rectora del debate, porque la Constitución, en los artículos 25, 27 y 28, que establecen el régimen petrolero, el régimen de los hidrocarburos y de los recursos del subsuelo, establece 4 principios que son fundamentales. Estos principios tienen que ver primero con la propiedad originaria de tierras y aguas, con el dominio directo, inalienable e imprescriptible que tiene la nación sobre los hidrocarburos, el petróleo y los hidrocarburos, la explotación directa del Estado de estos recursos y la prohibición, esto fue ganado en las luchas de la expropiación petrolera, de las concesiones, la reforma constitucional del año 40, y la prohibición de los contratos, conquista del año 60, una reforma del año 60, al igual que el concepto de área estratégica y de que el sector público tiene en exclusiva la administración, el control, el manejo en general de estos recursos, reforma constitucional del año 83. Entonces, estos principios son los que definen todo el régimen jurídico de Pemex. El principio de que la nación es la propietaria de los recursos, que se trata de recursos que son inalienables e imprescriptibles, que está prohibida la concesión y los contratos sobre los recursos y que el Estado tiene en exclusividad, el sector público, el manejo, la administración, el control de los recursos petroleros y de los hidrocarburos. Por lo tanto, las leyes secundarias, los tratados y cualquier disposición que emane de la Constitución no puede alterar ninguno de estos principios. En caso de que se quisiera alterar alguno de estos principios, la pregunta es, ¿qué tendría que hacerse? Desde luego, yo creo que no puede ser por la vía de una reforma legal la alteración de estos principios constitucionales, porque la ley secundaria jamás puede estar por encima de la Constitución, porque se rompería, como dijo Porfirio hace un momento, el pacto social, el pacto político que da origen al Estado mexicano, por lo menos al Estado mexicano después de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cuál sería el camino? Muchos miembros del FAB, de manera yo creo que acertada, proponen un referéndum para modificar, en todo caso, este régimen jurídico que tiene que ver con decisiones políticas fundamentales. Yo no tendría mayor inconveniente, pero me parece que ni siquiera el referéndum sería la vía. Creo que la única vía para modificar estas decisiones políticas fundamentales consistiría en la convocatoria a un constituyente originario que pudiera limitar, trastocar, modificar, reducir el contenido de estos principios constitucionales. Sé que es una tesis muy discutible por varios motivos, esto que estoy diciendo, que es el constituyente originario. El primer motivo es porque la Constitución mexicana no establece de manera expresa cuáles son las decisiones políticas fundamentales previstas en la Constitución. Sin embargo, desde el siglo XIX, juristas muy importantes de este país han insistido en decisiones políticas fundamentales implícitas de la Constitución. Mariano Otero, en sus obras a mediados del siglo XIX, insistía en principios primordiales del orden jurídico constitucional. Un constituyente del 57, don José María del Castillo Velasco, decía que una reforma a la Constitución nunca podía limitar o destruir los derechos humanos, los derechos de la sociedad, la soberanía del pueblo o las consecuencias de la soberanía del pueblo. Un jurista tan importante en la historia de México como Rabasa
en su clásica obra La Constitución y la Dictadura, también sostuvo que las reformas constitucionales no podían destruir los principios de la Constitución. Y así, en el siglo XIX, la mayor parte de la doctrina constitucional mexicana, la más importante, Mario de la Cueva, Jorge Carpizo, en fin, han insistido en que hay decisiones políticas fundamentales determinadas por la historia y por la realidad sociopolítica del país, principios que se han logrado, dice Carpizo, a través de luchas de la historia. Y un jurista muy connotado, recientemente fallecido, Ignacio Burgoa, hacía hasta una clasificación de las decisiones políticas fundamentales en políticas jurídicas, sociales, económicas, culturales, y entre las decisiones políticas fundamentales económicas establecía los principios sobre los hidrocarburos y el petróleo. Entonces se trata, para un sector muy importante de la doctrina nacional, de principios que tienen una jerarquía superior a otros principios de la propia Constitución. Son las bases de la convivencia, son las bases del contrato social de este país. Y para modificar las bases del contrato social de este país, pues se requiere de un constituyente originario, es el único que lo puede hacer. ¿Qué pasaría si se reformara la Constitución o como pretende el gobierno de Calderón, peor tantito, a través de leyes secundarias, alterar estos principios básicos? A esto la doctrina jurídica le llama fraude constitucional o golpe de Estado constitucional. Un fraude constitucional se da cuando un sistema constitucional es destruido utilizando la propia constitucionalidad y legalidad. Es decir, utilizando aparentemente vías legales, vías jurídicas permitidas por el sistema, se destruyen los principios de la Constitución. Esto se llama fraude constitucional y creo que es lo que proponen estas iniciativas, 5 iniciativas del gobierno calderonista. El problema es que en caso de que se aprobaran las iniciativas, ¿quién podría intervenir para vigilar el cumplimiento de los principios constitucionales, de las decisiones políticas fundamentales? Podría ser seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o debería ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los antecedentes previos, no se ha animado a hacerlo. En los famosos amparos promovidos por Manuel Camacho Solís y en las controversias constitucionales del año 2001, que varios municipios del estado de Oaxaca promovieron en contra de la reforma constitucional en materia indígena, la Corte dijo que no se podía tocar al constituyente permanente, que el producto normativo del constituyente permanente no podía ser inconstitucional y que además el artículo 105 de la Constitución no establecía como sujeto legitimado pasivo, es decir, no podía ser demandado el poder revisor de la Constitución. Esto ha dicho la Corte. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, ¿no? El rayo de esperanza es que el 28 de abril, 28 de abril, el Pleno de la Suprema Corte admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por 2 partidos en contra de la reforma constitucional en materia electoral, en contra del Partido Convergencia y el Partido Nueva Alianza. Promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional electoral publicada el 13 de noviembre de 2007. Aquí hay la posibilidad de que la Corte entre al fondo del asunto en esta materia y que se siente un precedente muy importante para que el poder revisor de la Constitución también esté sometido a la Constitución. ¿Por qué el poder revisor debe estar sometido a la Constitución? El poder revisor debe estar sometido a la Constitución porque es un poder constituido y ningún poder constituido puede estar por encima de la Constitución. Entonces, por eso es importante que la Corte perfeccionara y entrara al fondo de estos asuntos, no necesariamente para darle la razón al Partido Convergencia o al Partido Nueva Alianza, pero sí que entrara al fondo para que existiera un mecanismo que vigilara la constitucionalidad de las reformas a la Constitución. Para finalizar, quisiera hacer algunos comentarios muy breves sobre por qué las iniciativas de Calderón, las 5 iniciativas de Calderón, son contrarias a la Constitución. Voy a dar algunos ejemplos de lo que me parece más lamentable de estas iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa consistente en la propuesta de nueva ley orgánica de Pemex,
Establece un comité de transparencia y auditoría en el artículo 22 de esa propuesta, que le concede facultades para legislar en materia de adquisiciones a ese comité. Todos los que están aquí saben que esa competencia es exclusiva del Congreso. No puede una entidad administrativa o un comité integrado por 3 personas establecer las bases, las reglas para el sistema de adquisiciones, contratos y obras de la paraestatal. Establece también esa ley orgánica de Pemex un comité de remuneraciones en el artículo 24 para fijar los salarios de los altos funcionarios de Pemex. Eso es violatorio de la Constitución del artículo 74, porque los salarios deben fijarse en el presupuesto, o como dice el artículo 126 de la Constitución, en ley posterior. También establece límites a la Secretaría de la Función Pública y al propio órgano interno de control de Pemex, para que no fiscalicen programas, actividades relacionadas con el ejercicio del gasto o el cumplimiento de los programas, y reserva estas facultades de fiscalización a este Comité de Transparencia y Auditoría. Esto desde luego viola artículos como el 113, el 134, el 79 de la Constitución. Luego incorpora 4 nuevos consejeros al Consejo de Administración de Pemex, 2 de ellos consejeros a tiempo parcial, y dice la iniciativa en el artículo 30 que no estarán sujetos a la ley de responsabilidades, lo que es violatorio del artículo 108 de la Constitución, porque en el sistema mexicano cualquier servidor público o cualquier persona que tenga cargo o comisión es sujeto a la ley de responsabilidades. Establece el artículo 45 adjudicaciones sin licitación, lo que viola el artículo 134. Las adjudicaciones que realiza Pemex, por su importancia, deben ser sujetas a licitaciones públicas. En el tema de los bonos ciudadanos, se conceden enormes facultades a la Secretaría de Hacienda para regular el sistema de intermediación financiera. Esto viola el artículo 73, fracción 10ª de la Constitución, porque la regulación de los servicios financieros es competencia exclusiva del Congreso. Faculta a Pemex la iniciativa para establecer deuda externa. Esto viola en el artículo 38, el artículo 73, fracción 8ª de la Constitución, porque solamente es el Congreso el que puede establecer las bases para el endeudamiento del país, y es una tarea que corresponde al Ejecutivo, la negociación de los empréstitos a partir de las bases previamente aprobadas por el Congreso. En fin, hay una serie de inconsistencias en todas las iniciativas, en esta propuesta de ley orgánica de Pemex, en la ley orgánica de la Administración Pública, que por ejemplo le sigue dando competencia a la Secretaría de Energía para otorgar y revocar concesiones, autorizaciones, permisos, una violación flagrante al párrafo 6º del artículo 27. ¿Y qué decir de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución? El concepto, por ejemplo, de área estratégica que establece la Constitución en el artículo 25, lo reduce esta ley reglamentaria del artículo 27 a lo que disponga la propia ley reglamentaria. Esta es la ley que en su artículo 4º da o establece la posibilidad de que los particulares tengan permisos para el transporte, distribución y almacenamiento de los hidrocarburos, petróleo y petroquímica básica. Esta ley es la que establece en el artículo 4º la posibilidad de que los particulares sean propietarios de refinerías, ductos, instalaciones y equipos, lo que contradice pues todo el régimen jurídico de Pemex. Esta ley es la que establece también posibilidad para que los particulares exploren mantos petroleros, lo que contradice los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Y algo gravísimo para los abogados de este país: los permisos entre Pemex y los particulares, además de que se pueden las controversias ventilar en tribunales extranjeros y aplicar el derecho extranjero, lo más grave es que se considera que las polémicas o las controversias jurídicas que se susciten por estas relaciones jurídicas entre Pemex y los particulares con motivo de los permisos se regirán no por el derecho público, sino por el derecho privado. Son considerados en el artículo 12 de la ley reglamentaria de Pemex actos de comercio. Pemex deja de ser autoridad para pasar a ser un particular. Y en la ley de la Comisión Reguladora de Energía lo mismo. Las ventas de primera mano que realiza Pemex y que actualmente fija los precios, la paraestatal,
Ahora estos precios pueden no fijar los Pemex cuando haya condiciones de competencia efectiva, dice la iniciativa. Y de la ley de la Comisión del Petróleo, que es una nueva ley, pues a mí me espantó esta ley. Al principio no le había puesto mucha atención, pero revisando los artículos 3 y 8 de esa nueva ley de la Comisión del Petróleo, encontramos, por ejemplo, que esta Comisión del Petróleo será una especie de superregistro público de la propiedad privada, pública y social. Antes de la expropiación de algún bien privado, por ejemplo, esta Comisión del Petróleo intervendrá para dictaminar el concepto de utilidad pública a fin de expropiar posteriormente el bien correspondiente. Esta ley de la Comisión del Petróleo establece la posibilidad de que los particulares tengan permisos para la operación y exploración y explotación de los pozos petroleros. Los 5 comisionados de esta comisión propuesta serán nombrados por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, sin intervención alguna del Congreso. Me parece entonces que las 5 iniciativas son iniciativas totalmente contrarias a la Constitución. La pregunta es: ¿qué podemos hacer los mexicanos? Creo que podemos hacer muchas cosas, además de estar debatiendo en foros como este y de movilizarnos socialmente. Podríamos utilizar vías jurídicas. Creo que la vía jurídica, por ejemplo, del juicio político en contra de los legisladores que violen la Constitución, al aprobar estas iniciativas, es una vía procedente. Creo que la vía del amparo no es una vía que debamos descartar, en tanto que todos los mexicanos somos propietarios de los recursos petroleros y de los hidrocarburos, y por lo tanto tenemos interés jurídico para promover los juicios de amparo. Creo que los legisladores del FAP podrían promover desde luego las acciones de inconstitucionalidad, y creo sobre todo que muchos legisladores, habría que exigirles a muchos legisladores que tienen conflictos de interés que se excusen del conocimiento de estos asuntos. Un personaje como Francisco Labastida Ochoa, responsable del Pemex Gate, no puede, como presidente de la Comisión de Energía, participar en los debates y en la aprobación de estas iniciativas. Hay un conflicto de interés. Un personaje como Pablo Medorio tampoco puede intervenir en estas negociaciones por los intereses que tienen con los contratistas de la industria petrolera. En fin, creo que hay que insistir en la necesaria excusa de muchos funcionarios, de muchos legisladores vinculados a este debate, que no tienen las competencias ni las capacidades para participar en un debate en donde sus intereses particulares o políticos van a socavar el interés general al que están obligados según el artículo 51 de la Constitución. Muchas gracias. ¡Bravo!